¿Qué criatura con más de 130 dientes emergió del fondo de un río milenario? Un hallazgo reciente en el río Éufrates ha dejado sin palabras a científicos y creyentes por igual. Esta antigua corriente, cargada de historia y profecías, está cambiando de forma ante nuestros ojos. Ruinas ocultas por siglos están reapareciendo como si algo despertara desde lo más profundo del planeta. ¿Es un mensaje del Creador? ¿Una advertencia sobre lo que viene? Lo que revelaron estas aguas podría ser la prueba de que el tiempo se acaba, y lo que ocurrió al final nadie lo esperaba. ¿Qué está ocurriendo realmente en el corazón del Éufrates y por qué el mundo debería prestar atención ahora? Este río, columna vertebral de las civilizaciones más antiguas, está atravesando un cambio nunca antes visto. Durante siglos, sus aguas nutrieron imperios y sus márgenes vieron nacer y caer reinos enteros. Pero hoy, algo mucho más profundo está sucediendo. El río se está secando rápidamente y no parece ser solo un fenómeno natural. Para muchos, esto es el cumplimiento literal de una antigua advertencia. En el libro de Revelación, capítulo 16, versículo 12, ya se había escrito: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Podría estar ocurriendo lo que fue predicho hace miles de años. ¿Estamos ante un mensaje del cielo? Sigue con nosotros, porque lo que revelamos a continuación podría cambiarlo todo. Conoce cómo estos hechos impactan al mundo de hoy de una manera que pocos imaginan. El versículo que escuchaste no es un texto aislado. Forma parte de una secuencia de eventos y señales que, según muchos creyentes, marcan los últimos tiempos. Para quienes confían en las Escrituras, la desaparición progresiva del Éufrates no es una simple metáfora. Está sucediendo ahora mismo ante nuestros ojos. Por un lado, el clima extremo ha generado olas de calor sofocante y sequías persistentes en toda la región del Medio Oriente. Por otro, la construcción de grandes represas, especialmente en Turquía, ha reducido drásticamente el flujo de agua, dejando a países como Siria e Irak al borde de una crisis hídrica. A esto se suma una creciente disputa entre naciones por el acceso a este recurso vital, dando lugar no solo a tensiones políticas, sino a lo que muchos ya ven como una señal inequívoca del cumplimiento profético. ¿Casualidad o parte de un diseño mayor? La línea entre lo natural y lo divino parece más delgada que nunca. La importancia de esto radica en que el Éufrates no es solo un río, es un marcador geográfico ligado a antiguas batallas, encarcelamientos demoníacos y juicios venideros. A medida que las aguas retroceden, emergen hallazgos extraordinarios. Ciudades perdidas, restos de tiempos remotos e incluso cuevas selladas que algunos aseguran poseen un significado sobrenatural. El lecho del río seco parece susurrar lo que el mundo ha intentado ignorar. La Biblia está tomando vida delante de nuestros ojos. Cada grano de tierra que se descompone revela un pasado olvidado. Ciudades sepultadas resucitan como advertencias espectrales. Sin embargo, lo más escalofriante no es lo que estamos presenciando en el presente, sino lo que podría estar a punto de suceder. El Éufrates representa mucho más que un simple río. Es un límite entre lo natural y lo divino, entre el presente y las profecías. Al desvanecerse, podría estar revelando el desenlace de la historia humana. A medida que las aguas del Éufrates retroceden, ha surgido un descubrimiento inquietante en su antiguo lecho, un enorme esqueleto humanoide sin precedentes en la arqueología moderna. Los lugareños y expertos en el lugar lo catalogan como uno de los hallazgos más desconcertantes de la historia reciente. Pero no solo es su tamaño lo que ha conmocionado al mundo.
También se cuestiona su posible significado. Muchos se preguntan si esta podría ser la evidencia de los Nefilim mencionados en las Escrituras. Descubre la verdad oculta acerca de los Nefilim. En los primeros relatos bíblicos, específicamente en el libro del Génesis, se menciona a los Nefilim como seres extraordinarios que habitaron la tierra en tiempos remotos. Se les describe como los hijos de Dios y las hijas de los hombres, quienes dieron origen a proezas memorables. Estos seres enigmáticos han intrigado a estudiosos y creyentes a lo largo del tiempo, siendo considerados como descendencia de ángeles rebeldes y mujeres humanas. Su imagen corresponde a gigantes poseedores de fuerza, sabiduría y gran influencia. De acuerdo a relatos antiguos, estos seres fueron aniquilados mediante un juicio divino durante el diluvio de Noé. Sin embargo, un nuevo descubrimiento ha despertado curiosidad sobre si realmente todos fueron eliminados. Se han encontrado restos óseos que no se asemejan a ningún linaje humano conocido, con proporciones impresionantes, extremidades más largas de lo habitual, cráneos más grandes y densidad ósea que sugiere un poder físico fuera de lo común. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Estas anomalías coinciden con las descripciones de los Nefilim que una vez habitaron el planeta. Lo inquietante no solo radica en los esqueletos, sino también en su lugar de hallazgo. El río Éufrates, considerado uno de los orígenes de la civilización y cargado de profecías bíblicas. Un pasaje de Revelaciones menciona a 4 ángeles atados en este gran río, que serán liberados para traer juicio sobre la tierra. ¿Podría este lecho seco estar desvelando más que historia olvidada? ¿Acaso es un aviso profético? En un contexto donde el mundo enfrenta un aumento de guerras, desastres naturales, descomposición moral y eventos inexplicables, el hallazgo de un posible esqueleto de Nefilim se alinea inquietantemente con una realidad espiritual subyacente. Muchos creen que esta situación no es un mero accidente. La disminución del Éufrates tiene un significado trascendental. Mientras el lecho del río se fragmenta y los secretos resurgen de la tierra, se nos presenta una invitación a reflexionar sobre lo que puede estar por venir y a considerar las implicaciones de estos hallazgos en nuestras vidas actuales. ¿Te has preguntado si Dios está levantando el velo del tiempo para darnos a conocer lo que ha permanecido oculto? Estamos al borde de una nueva era anunciada en las Escrituras. Independientemente de cómo interpretes este momento, como una señal, un presagio o un misterio, hay algo que es indiscutible. El planeta comienza a comunicarse y lo que está revelando podría transformar por completo nuestra comprensión del pasado antiguo y del futuro cercano. Antes de continuar, te invito a que nos des un me gusta y te suscribas. Tu apoyo es invaluable para nosotros. Apreciamos mucho tu contribución. Un esqueleto de Nefilim ha emergido en el Éufrates, un río repleto de enigmas que han estado entrelazados con antiguas civilizaciones y profecías sagradas durante milenios.
Muchos han creído que bajo sus aguas corrientes se ocultan más que sedimentos y rocas, teorizando que el río encierra ciudades perdidas, tumbas sepultadas e incluso posibles portales a otros ámbitos más allá de la comprensión humana. Una teoría intrigante planteada por eruditos bíblicos sostiene que, tras el gran diluvio, los Nefilim, descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas, fueron enterrados, atados por un edicto divino. Esto se encuentra en sintonía con lo mencionado en Jude 1:6, sobre los ángeles que no mantuvieron su lugar y fueron reservados para el juicio. Si esta interpretación es válida, la actual disminución de las aguas del Éufrates trasciende lo meramente climático, pudiendo ser un signo profético que destape lo que ha permanecido oculto desde el comienzo de la historia. La tierra se está transformando, el río se repliega y algo que ha permanecido oculto por tanto tiempo podría pronto revelarse. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre los Nefilim? En el Antiguo Testamento se describen como seres poderosos y de gran estatura. Su origen se atribuye a la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, mientras que algunas traducciones los definen como gigantes. En otras se les designa como caídos. En Génesis 6:4 se menciona que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y posteriormente cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los humanos y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los héroes de antaño. Descubre la grandeza de los hombres de renombre. Estos individuos, capaces de dejar huella en la historia, son reconocidos no solo por sus logros, sino también por sus inspiradoras contribuciones. Su legado trasciende generaciones, convirtiéndose en ejemplos a seguir. Desde guerreros valientes hasta pensadores innovadores, sus acciones resuenan en la memoria colectiva de la humanidad. A través de sus relatos podemos encontrar motivación y aprendizajes valiosos que nos invitan a dejar nuestra propia marca en el mundo. Así que, ¿por qué no te unes a la búsqueda del conocimiento y la inspiración que estos hombres pueden ofrecer? Conoce sus historias, aprende de sus experiencias y permítales guiarte en tu propio camino hacia la grandeza. Adéntrate en el enigma de los Nefilim, una palabra que se menciona en la Biblia en solo un par de ocasiones, una en el primer libro de Génesis y otra en Números. La comunidad académica ha discutido su naturaleza a lo largo de los años, con opiniones que oscilan desde que eran gigantes reales hasta la posibilidad de que fueran ángeles caídos o sus descendientes mezclados. En Números se describe a estos seres como figuras imponentes. Los israelitas afirmaron haberlos visto y sintieron como si fueran insectos ante ellos. A pesar de que en Génesis no se les designa explícitamente como gigantes, el texto los asocia con una gran fuerza, renombre y la corrupción antediluviana. Su esencia oscura alimenta teorías y preguntas, especialmente con hallazgos arqueológicos cerca del río Éufrates, que sugieren la existencia de gigantes en tiempos antiguos. De manera intrigante, también hay una teoría que sugiere la existencia de seres extraños aprisionados bajo el Éufrates. Según una profecía inquietante, 4 ángeles caídos se encuentran encadenados en el lecho del río, esperando el momento oportuno para ser liberados. Con el desecamiento del río, tal como se había predicho en las Escrituras, surgen especulaciones sobre si su hora ha llegado. ¿Podrían estos antiguos seres emerger pronto y desatar el caos en el mundo? Un pasaje en el libro de Apocalipsis advierte sobre lo que se aproxima. Menciona la liberación de esos 4 ángeles que han estado atados junto al gran río Éufrates, quienes han estado esperando para un día, mes y año determinados, y su liberación podría llevar a la muerte de 1/3 de la humanidad. Muchos eruditos bíblicos sostienen que estos no son ángeles de luz,
sino hijos de ángeles caídos, seres poderosos que se rebelaron contra el Creador y fueron expulsados por su peligrosidad. A diferencia de los demonios que vagan libremente, estos fueron tan temibles que su confinamiento fue necesario. La importancia de entender estos relatos nos invita a reflexionar sobre su relevancia actual y cómo pueden afectar nuestras creencias y visiones del mundo. Aunque la evidencia no es concluyente, los misterios que rodean a los Nefilim y los ángeles caídos continúan siendo un tema de fascinación y una advertencia sobre lo que podría venir. Mantente atento, porque la historia de estos seres puede no haber terminado. Es momento de reflexionar sobre los cambios que experimenta nuestro mundo. Actualmente, el río Éufrates, una fuente de vida histórica, se está secando a un ritmo alarmante, alcanzando niveles de agua sin precedentes a causa de la variabilidad climática, la construcción de represas y transformaciones naturales. Sin embargo, para muchos eruditos de las escrituras y devotos, este fenómeno va más allá de lo evidente. Indican una señal que podría corresponder a las profecías expuestas en el libro de Apocalipsis. ¿Podría el retroceso de este vital río ser una advertencia del inminente desencadenamiento de ángeles poderosos? El versículo 16-12 menciona que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para abrir paso a los reyes del oriente. Invito a considerar con seriedad estos acontecimientos y su posible significado en el contexto actual. Este pasaje indica que el desecamiento del río puede señalar el inicio de acontecimientos significativos, potencialmente la reaparición de poderes antiguos. Si ya se ha hallado un esqueleto de Nefilim, ¿podría ser solo el principio? Podría ser que el Éufrates esté revelando fuerzas que debieron permanecer ocultas hasta el final. Existen creencias que sugieren una conexión entre los Nefilim y los ángeles caídos. Muchos sostienen que estos gigantes, nacidos de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, fueron aniquilados durante el gran diluvio. Sin embargo, su relato permanece enigmático. La reciente aparición de un enorme esqueleto humanoide en el chaqueo del río está generando cuestionamientos. ¿Acaso estos colosos antiguos dejaron un legado más allá de las fábulas? Si realmente se confirma que estos restos son de Nefilim, entonces podría implicar que otros seres sobrenaturales, como los 4 ángeles caídos mencionados en el libro del Apocalipsis, estén a punto de resurgir. Según algunas teorías, estos ángeles fueron los arquitectos de la corrupción humana antes del diluvio, lo que llevó a Dios a condenarlos. Su liberación, de acuerdo a las Escrituras, heraldaría una era de caos sin precedentes en el mundo. Se señala que al liberarse, causarán la muerte de 1/3 de la humanidad, ya sea a través de guerras, epidemias, desastres naturales o fuerzas que desafían la lógica. En la actualidad, somos testigos de un incremento en el descontento armado, catástrofes naturales y el auge de tecnologías poderosas, lo que hace que muchos vean estos acontecimientos como señales que corroboran las profecías de los últimos tiempos. Si el Éufrates efectivamente se está secando, como se ha anticipado, podríamos estar más cerca que nunca de presenciar estas aterradoras manifestaciones. Este río ha estado ligado a momentos y mensajes bíblicos trascendentales, y con el descenso de sus aguas y la revelación de secretos ancestrales, la inquietante interrogante surge. ¿Estamos presenciando la realización de los capítulos finales del Apocalipsis? El descubrimiento del esqueleto de Nefilim podría ser una señal inicial, y lo que se avecina podría tener un impacto revolucionario. ¿Es este el preludio del fin? Descubre la verdad detrás de los recientes acontecimientos extraordinarios que están sucediendo tanto en el cielo como en la tierra.
¿Te atreves a cuestionar si estas señales son solo casualidades o si, en realidad, estamos viviendo el cumplimiento de profecías antiguas? Para muchos, estos indicios no son otra cosa que advertencias divinas, un llamado apremiante a la humanidad para reconectar con lo sagrado. A lo largo de los siglos, lo divino ha utilizado fenómenos naturales, eventos celestiales y hallazgos arqueológicos para comunicar su mensaje. Y hoy, en un mundo al borde de profundas transformaciones, las profecías se vuelven imposibles de pasar por alto. Jesucristo advirtió sobre los tiempos difíciles que antecederían su regreso, señalando una era de gran tribulación. En Mateo 24, 7, 8, menciona que naciones se enfrentarán entre sí y reinos se levantarán, junto con hambrunas y terremotos en diversos lugares. Todos estos fenómenos son solo el comienzo de los dolores de parto. Si observamos con atención, nos encontramos ante guerras, crisis alimentarias y colapsos económicos, todos reflejando de manera inquietante lo que fue anticipado en el texto sagrado. El libro de Apocalipsis pone especial énfasis en el río Éufrates, revelando en 16:12 que un ángel derramó su copa sobre esta gran corriente, secando sus aguas para preparar el camino a los reyes del este. Estos eventos nos invitan a reflexionar sobre la dirección de la humanidad y la importancia de estar alerta ante lo que podría estar en camino. La profecía vincula la sequía del Éufrates con la aparición de eventos cruciales del final de los tiempos, entre los cuales muchos sugieren una posible guerra apocalíptica, quizás Armagedón. A medida que el río se agota, se producen hallazgos sorprendentes, como el descubrimiento de un esqueleto humanoide gigante, que ha llevado a especulaciones sobre si podría tratarse de los restos de los Nefilim, una enigmática humanidad mencionada en el libro del Génesis. La narrativa bíblica dice que los Nefilim habitaban la tierra en tiempos antiguos, luego de que los ángeles se unieran a las hijas de los hombres y eran considerados hombres de renombre. Si esta revelación es cierta, podría confirmar la existencia de tales seres y su posible regreso, tal como se advierte en el Apocalipsis, donde se habla de ángeles caídos levantándose en los días finales. El contexto actual se caracteriza por un creciente caos, guerras, epidemias, terremotos y un deterioro moral evidente. En 2 Timoteo 3:1-5, Pablo pinta un cuadro de cómo sería el mundo en esos últimos tiempos, lleno de egoísmo, codicia y rebeldía. Al leer estas palabras hoy, parece que describen nuestra realidad. La aparición del esqueleto, la desaparición del Éufrates y la agitación global pueden ser señales de que se está agotando el tiempo, un llamado a la preparación. Si estos son los signos anunciados en las Escrituras, debemos tomarlos en serio. Jesús, en Mateo 24, 42, 44, nos aconseja mantenernos alertas, ya que no sabemos el día de su regreso. Esto no son solo titulares, son advertencias, una última invitación a arrepentirnos, a creer y a prepararnos. La palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Estás listo para fortalecer tu fe? Porque cuando Jesús habló de su regreso, planteó una inquietante cuestión. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Esta no era simplemente una declaración retórica, sino una manifestación de su preocupación por una generación que podría tener dificultades para confiar en Dios. ¿Por qué es tan vital la fe? Hebreos 11:6 lo explica con claridad. Sin fe es imposible agradar a Dios, pues quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes le buscan. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás.
Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Descubre cómo fortalecer tu fe hoy mismo. La fe no es solo un aspecto opcional en el cristianismo, sino que constituye la base de nuestra conexión con lo divino. La buena noticia es que la fe es algo que podemos desarrollar. Reflexionemos sobre su significado, su importancia y las maneras en que podemos incrementarla en nuestras vidas. En esencia, tener fe implica depositar una confianza absoluta en Dios, creyendo en su naturaleza y en que cumplirá lo que ha prometido. No se trata únicamente de aceptar verdades acerca de Él. La verdadera fe se manifiesta en nuestras acciones y decisiones, siguiendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos y confiando en su tiempo. La falta de fe, por otro lado, deshonra a Dios, pues implica dudar de su fidelidad. Sin embargo, Dios es fiel y jamás ha quebrantado una promesa. El problema radica en nuestra capacidad de confiar. La fe presenta diferentes niveles. En la Escritura se menciona que Jesús reconoció la poca fe de algunos, al tiempo que alabó a otros por su gran confianza. Esto evidencia que la fe no es un interruptor que encendemos o apagamos, sino un proceso que se va cultivando con el tiempo. Pregúntate, ¿he aumentado mi fe respecto al año pasado? ¿Estoy confiando en Dios más profundamente, incluso cuando las circunstancias son confusas? Es crucial entender que todos necesitamos una fe en crecimiento. Nadie ha alcanzado el límite de lo que puede confiar en Él. Una parte fundamental para aumentar nuestra fe radica en basarla en las promesas divinas. Es esencial saber dónde depositar nuestra confianza, ya que muchos intentan fundamentar su fe en expectativas que Dios nunca garantizó. Por ejemplo, pensar que si tuviera suficiente fe no llovería durante unas vacaciones, o que conseguiré un trabajo específico si creo con fuerza. Sin embargo, Dios no nos ha prometido una vida sin dificultades ni desencantos. Cuando nuestra fe se basa en deseos personales y no en sus promesas, la frustración puede ser una consecuencia inevitable. La verdadera esencia de la fe gira en torno a confiar en los planes de Dios, no a imponer los nuestros. Algunos pueden interpretar pasajes como Marcos 11, 23, 24, como un cheque en blanco para obtener lo que deseen. Sin embargo, lo que Jesús realmente nos invita es a orar con la certeza de recibir lo que pedimos, siempre con la comprensión de que su voluntad es lo más importante. Es fundamental comprender que incluso en los momentos más complejos tenemos un modelo claro en la figura de Jesús, quien oró antes de su sacrificio, pidiendo a su Padre que, si era posible, le apartara del sufrimiento. Sin embargo, aceptó la voluntad divina por encima de su deseo personal. Esto ilustra lo que significa tener una fe madura, un crecimiento a través de las adversidades y una firme confianza. Si la fe implica confiar en Dios, son las dificultades las que ponen a prueba y purifican esa confianza. Las Escrituras nos enseñan que debemos enfrentar diversos sufrimientos para poder acceder al reino de Dios. Las pruebas son inevitables, y en el Salmo 34 se menciona que, aunque las aflicciones del justo son numerosas, el Señor lo rescata de todas ellas. Aún el propio Jesús no obtuvo cada una de las solicitudes que presentaba. Experimentó sufrimiento, rechazo y muerte, pero a pesar de todo, mantuvo su confianza en el Padre. Te invito a reflexionar sobre tu propia fe y cómo las dificultades pueden ser una oportunidad para fortalecerla. Fortalece tu fe hoy mismo, adoptando un enfoque activo. Crecemos en creencias cuando nos apoyamos en Dios, no solo en los momentos serenos, sino también en las adversidades. Aunque Él quizás no elimine las dificultades, siempre estará a nuestro lado enfrentándolas. Para cultivar tu fe de manera diaria, aquí tienes 5 propuestas efectivas.
Primero, dedica tiempo a leer la Escritura cada día. La fe se alimenta a través de la escucha de la palabra divina, tal como indica Romanos 10:17. Cuanto más te sumerjas en los textos sagrados, más se alineará tu corazón con la verdad de Dios. Segundo, ora con expectativas. Comunica con sinceridad tus pensamientos y solicita su ayuda, entregando el resultado a su voluntad. La fe se fortalece al confiar en Él, tanto en los momentos de respuesta como en los de silencio. Tercero, actúa aun cuando te resulte complicado. La verdadera fe se manifiesta cuando decides ser obediente, ya sea al perdonar, dar de manera generosa o resistir provocaciones. Estas acciones demuestran tu confianza en Él. Cuarto, recuerda las experiencias pasadas en las que Dios ha estado presente, protegiéndote y guiándote. Reflexionar sobre estos momentos puede ser un poderoso recordatorio de su fidelidad. Llevar un diario espiritual puede ayudarte a entender mejor tu relación actual con Él. Por último, rodéate de personas que compartan tu fe. Formar parte de una comunidad de creyentes, asistir a grupos pequeños y buscar guías puede intensificar tu conexión con lo divino, ya que la fe se propaga en buenas compañías. En un mundo repleto de distracciones y desánimos, es crucial mantener firme tu creencia, especialmente porque Jesús nos cuestiona si hallará fe en su retorno. Este planteamiento interpela a todos los creyentes. Tu fe se mantendrá inquebrantable hasta el final. El apóstol Pablo nos recuerda que caminamos por fe, no por vista. No te pierdas la oportunidad de adentrarte en este asombroso acontecimiento, ya que podría ser una señal divina. El Mar Muerto, conocido por su altísima salinidad, se creía desprovisto de vida, pero recientes hallazgos sugieren un cambio sorprendente que invita a la reflexión entre los creyentes. Este cuerpo de agua notable, que es el punto más bajo en el planeta a 400 metros bajo el nivel del mar, se enfrenta además a un fenómeno de hundimientos significativos. Estos agujeros se producen cuando el agua dulce se filtra en el subsuelo, descomponiendo las capas salinas que sostienen la tierra y provocando su colapso. Este proceso crea un paisaje inquietante, donde algunas cavidades se esconden bajo las aguas, mientras que la madera muerta de color blanquecino a lo largo de las orillas intensifica la sensación fantasmal del lugar. A pesar de su atmósfera sombría, la belleza surrealista del Mar Muerto atrae continuamente a turistas de todo el mundo. En este territorio desolado, el agua tan salina que impide cualquier tipo de vida presenta una combinación impactante de desolación y esplendor. Los hundimientos se deben al agua de manantiales subterráneos que, al descomponer las sales, crean un terreno inestable. Si bien representan un riesgo, también generan oasis vibrantes en el árido paisaje, con tonalidades verdes y azules provocadas por los minerales que quedan atrás. Este fenómeno intrigante no solo brinda una nueva perspectiva sobre este icónico lugar, sino que también abre el camino a la contemplación de lo divino en la complejidad de la naturaleza. Te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios y a seguirnos para más exploraciones fascinantes. Descubre un mundo sorprendente bajo la superficie del Mar Muerto. La aparición de hundimientos de tierra está generando serios peligros, amenazando zonas turísticas populares y dificultando cualquier desarrollo en las cercanías de esta emblemática región. La economía local, que antes prosperaba gracias al turismo, ahora se enfrenta a retos considerables con el incremento de estos fenómenos naturales. Sin embargo, estos hundimientos también simbolizan un giro inesperado. Dan señales de vida que lentamente están reclamando lo que se creía irrevocablemente perdido. El Mar Muerto, un lago excepcionalmente salino, situado entre Israel y Palestina al oeste y Jordania al este,
Había sido considerado durante mucho tiempo un vasto espacio acuático carente de vida. Por años se pensó que su alta salinidad, casi 10 veces superior a la del océano, le impedía albergar cualquier tipo de flora o fauna. No obstante, en 2011, un hallazgo fascinante desafió esta idea arraigada. Investigadores encontraron indicios de vida bajo su superficie, lo que desató el asombro y la curiosidad de la comunidad científica. Este descubrimiento se vio reforzado cuando informaciones de Breaking Israel News revelaron la existencia de un estanque de agua dulce prolífico en vida, con peces y plantas, a lo largo de las costas del Mar Muerto. Este milagro de la naturaleza resuena con las profecías del libro de Zacarías que predicen un futuro renacimiento de la región. Se anticipa que aguas vivas fluirán desde Jerusalén, dividiéndose en dos, una parte hacia el Mar Muerto y otra hacia el Mar Mediterráneo, tanto en verano como en invierno. La ubicación del Mar Muerto, al este de Jerusalén, está intrínsecamente relacionada con esta visión profética, infundiendo un renovado sentido de esperanza y expectativa para el futuro de los territorios que la rodean. Además, el libro de Ezequiel también otorga una poderosa profecía sobre la reaparición de vida en esta área. Se menciona que pescadores estarán a lo largo de la costa, desde Enadi hasta Eneme, donde habrá espacios adecuados para lanzar redes, y los peces serán variados, comparables a los del Mediterráneo. En este momento nos encontramos atestiguando el inicio de esta profecía, ya que brotes de agua dulce emergen a lo largo de la ribera, creando un espectáculo tanto deslumbrante como espiritualmente significativo. La visión de abundante vegetación y la posibilidad de vida marina floreciente transforma el paisaje y nos invita a reflexionar sobre el resurgimiento y la renovación que se avecina. Te invito a reflexionar sobre el asombroso renacer del Mar Muerto. Este lugar, alguna vez conocido por su superficie cubierta de sal y su imagen desoladora, era antiguamente una región próspera. La devastación de Sodom y Gomorra, mencionada en las Escrituras, llevó a esta área a convertirse en un desierto inhóspito. Sin embargo, en un giro inesperado, el Mar Muerto está comenzando a mostrar señales de revitalización, sugiriendo la posibilidad de un futuro resplandeciente. Si esta danza de vida continúa, ¿cómo te gustaría nombrar al renacido Mar Muerto? Tu opinión es importante, compártela en los comentarios. El cambio que está sucediendo en el Mar Muerto representa un punto de inflexión que pueda transmitir un mensaje enigmático. Un grupo de investigadores de la Universidad Ben Gurion realizó una expedición a este cuerpo de agua, donde hicieron un hallazgo sorprendente. Sus inmersiones desvelaron amplias áreas en el fondo marino, cubiertas con alfombras microbianas que estaban generando agua dulce. Este hallazgo desafía creencias establecidas y reaviva el debate sobre la tenacidad de la naturaleza y su capacidad para regenerarse. A pesar de la trascendencia de este descubrimiento, ha permanecido relativamente ignorado por la comunidad científica y los medios, lo que conlleva preguntas vitales sobre nuestra manera de entender y comunicar los cambios ambientales, sobre todo en regiones cargadas de historia y significado profético. La resurrección del Mar Muerto no solamente revela secretos de la naturaleza, también nos invita a reflexionar profundamente sobre su valor espiritual y cultural. Samantha Siagul, una judío-americana residente en Jerusalén, tuvo una experiencia inesperada mientras paseaba por la orilla del Mar Muerto. Su curiosidad la llevó a descubrir peces nadando en un estanque de agua dulce, pero no fue hasta más tarde que vinculó ese momento con las profecías bíblicas. Comprendió que estaba siendo testigo de un cumplimiento significativo de las Escrituras ante sus propios ojos. Para su sorpresa, también avistó una familia de patos, simbolizando el regreso de la vida.
¿Te has preguntado alguna vez qué hace que el Mar Muerto atraiga a tantos visitantes? Este espacio, alguna vez considerado estéril, se ha transformado en un símbolo vibrante de renacimiento. Al contemplar el significado espiritual de este lugar, se observa que su posición como el punto más bajo del planeta y la elevada salinidad de sus aguas proyectan una sensación similar a la presencia constante de lo divino en nuestras vidas. Así como en el Mar Muerto es imposible hundirse, podemos encontrar consuelo en la certeza de que siempre hay una fuerza en el universo dispuesta a sostenernos, incluso en nuestros momentos más oscuros. Esta comparación resuena profundamente con quienes enfrentan dificultades, proporcionando un respiro y recordándonos que jamás estamos solos en nuestras batallas. La extraordinaria concentración de sal que caracteriza el Mar Muerto permite a las personas flotar con una facilidad inigualable. Los visitantes, al estar de pie, experimentan la increíble ligereza, a menudo eligiendo recostarse, disfrutar de un buen libro o maravillarse al observar cómo objetos inanimados parecen descansar sin peso en la superficie. Esta experiencia surrealista cautiva a todos los que cruzan sus aguas. Además, el rico trasfondo histórico del lugar añade un encanto especial. El historiador judío Flavio Josefo documentó durante la revuelta judía del 68 d.C. cómo realizó una prueba sobre la creencia popular de que era imposible ahogarse en este mar. Él logró flotar sin esfuerzo, pero quienes se atrevan a sumergirse deben tener cuidado, ya que la sal puede resultar en una intensa incomodidad si entra en los ojos o la boca. Visitar el Mar Muerto también implica sumergirse en la tradición local de cubrirse con el famoso barro negro, conocido por sus propiedades terapéuticas. Este rito se ha convertido en una oportunidad icónica para capturar fotografías memorables. A lo largo de los años, el Mar Muerto ha sido reconocido por diversas culturas, atrayendo a exploradores y turistas que buscan no solo la singularidad de su entorno, sino también un refugio espiritual que ofrece una pausa ante los desafíos de la vida. Te animo a descubrir por ti mismo la magia de este lugar, donde cada rincón cuenta una historia de esperanza y rejuvenecimiento. Sumérgete en la fascinante historia del Mar Muerto, un lugar cuyo nombre evoca tanto misterio como belleza. Desde las épocas antiguas ha sido conocido por varios apelativos como el Mar Salado o el Mar de la Muerte, nombres que reflejan su naturaleza intrigante y a veces intimidante. Este cuerpo de agua, antaño rodeado de vegetación exuberante, fue denotado en tiempos bíblicos como un paraíso similar al jardín del Edén. Sin embargo, las escrituras sagradas, especialmente en Génesis, Deuteronomio y Jeremías, relatan cómo la ira divina transformó Sodom y Gomorra en un lugar desolado. El fuego y el azufre que asolaron estas ciudades dejaron una huella imborrable en el valle, convirtiéndolo en el árido paisaje que conocemos hoy. El sonido de las olas y la bruma que envuelve la superficie del Mar Muerto evocan imágenes de la destrucción antigua, como se menciona en Génesis. A pesar de su paisaje desolador, este lugar encierra un mensaje de esperanza. Las profecías bíblicas anticipan un futuro renovador, donde, durante el reinado milenial de Jesús, un río de vida fluirá desde el monte del templo en Jerusalén, restaurando las costas del Mar Muerto. Visiones poderosas, como las descritas por Ezequiel y Zacarías, pintan un cuadro vívido de un tiempo en el que la vida volverá a este lugar antaño devastado. La imagen de pescadores lanzando sus redes de nuevo a sus aguas resuena con la promesa de que lo que parecía muerto puede renacer. Ezequiel, quien vivió durante el exilio babilónico, compartió su visión de un río que brota del templo,
prometiendo transformar las aguas salinas en un ecosistema vibrante rebosante de vida marina. Esta imagen de restauración invita a la reflexión. Incluso en la desolación existe la posibilidad de renovación y esperanza. La imagen descrita por Ezequiel en su capítulo 47 nos brinda una visión impactante. Un agua pura que fluye hacia el este, descendiendo en el valle del Jordán, donde se encuentra el Mar Muerto. Este líquido transforma la salina composición del mar en algo fresco y habitable, creando un hábitat ideal para una abundante vida marina que prospera gracias a este torrente. En las orillas, desde Enadi hasta Enlim, los pescadores prepararán sus redes, disfrutando de una diversidad de especies que incluye ejemplares del Mediterráneo y de otros mares. Este sueño de Ezequiel simboliza no solo la anhelada resurrección del Mar Muerto, sino que también refleja el deseo del pueblo judío de renovación espiritual y nacional. La revitalización de esta masa de agua estéril es un símbolo del futuro florecimiento de Israel, que aunque ha sido olvidado, está llamado a prosperar nuevamente. Curiosamente, hoy podemos observar señales de que esta profecía se materializa, ya que la economía israelí está en auge y el país se posiciona como un actor relevante en el mundo, respaldando la promesa bíblica de renacimiento y abundancia. Muchos consideran que Jesús, el Mesías judío tan esperado, será quien cumpla estas profecías. La promesa de un corazón renovado para el pueblo judío, liberado de sus transgresiones, refleja la restauración del Mar Muerto. Así como el mar está destinado a renacer, también los judíos experimentarán su plena restauración tras su dispersión, volviendo al camino divino. Esta convicción reafirma que cada profecía del Antiguo Testamento se cumplirá tal como se predijo, con alrededor del 75% de las profecías de Ezequiel y un 81% del total de las bíblicas ya concretadas con notable precisión. Los últimos pasajes de la Biblia retratan un río que otorga vida fluyendo del trono de Dios, manifestando un aspecto tangible. En resumen, el Mar Muerto está resurgiendo y su renacimiento tiene un profundo significado espiritual y profético que resuena en el tiempo presente. Te invito a reflexionar sobre este mensaje de esperanza y transformación y a considerar cómo estos antiguos escritos pueden impactar tu vida hoy. Descubre el fascinante mundo de los rollos del Mar Muerto. Recientemente, un hallazgo extraordinario ha capturado la atención de historiadores y entusiastas de la arqueología. Durante un paseo por la costa, un hombre se topó con una botella que albergaba un antiguo manuscrito conocido posteriormente como uno de los rollos del Mar Muerto, cuyos orígenes se remontan al siglo XX. Este conjunto de escritos mezcla tanto textos religiosos como otros no bíblicos, algunos de los cuales datan de más de 1000 años antes del Antiguo Testamento. Entre ellos se encuentran visiones de profetas famosos como Ezequiel, Jeremías y Daniel, lo que convierte a estos documentos en uno de los hallazgos arqueológicos más impactantes de la era moderna. La procedencia, contenido y excelente estado de conservación de los rollos han despertado un amplio interés, generando debates significativos en el ámbito académico. Una de las teorías predominantes sugiere que fueron ocultados por la secta de los esenios para protegerlos de las tropas romanas en su avance, aunque nuevas investigaciones han cuestionado esta narrativa. Algunas hipótesis plantean que estos escritos podrían haber pertenecido a una comunidad judía que buscaba refugio en las cuevas, mientras que otras teorías vinculan los manuscritos con diferentes grupos, como la comunidad de los qumranitas o incluso con los primeros cristianos en Jerusalén. Cada posibilidad añade una nueva dimensión a esta enigmática historia.
Recientes descubrimientos han llevado a investigadores de Israel y Estados Unidos a encontrar una 12ª cueva con indicios que sugieren que los rollos podrían haber sido sustraídos en lugar de esconderse intencionadamente. Esta nueva perspectiva desafía las creencias tradicionales, abriendo un abanico de interrogantes sobre la historia y el propósito de estos fascinantes documentos. El enigma de quién los escribió y su significado continúa desarrollándose con cada nueva revelación, atrayendo no solo a historiadores y arqueólogos, sino también a expertos de diversas disciplinas que han aportado sus conocimientos al estudio de los rollos. No te quedes sin conocer más sobre este intrigante legado que ha perdurado a lo largo de los siglos. Sumérgete en la fascinante historia detrás de los manuscritos de los rollos, que ofrecen una profunda conexión tanto religiosa como histórica. Es crucial que te acerques a estos textos, ya que los escritos no bíblicos también son realmente interesantes. A través de ellos se pueden entender las prácticas jurídicas, sociales y espirituales del periodo, incluyendo oraciones, himnos y expresiones de gratitud. Cabe mencionar que solamente las cuevas 1 y 11 han proporcionado textos bastante bien conservados, mientras que los hallazgos de otras cuevas son generalmente fragmentarios e incompletos. Entre los descubrimientos más intrigantes se encuentra el famoso rollo de cobre, hallado en la cueva 3. Este documento excepcional se considera que contiene un mapa detallado que señala 64 ubicaciones de tesoros ocultos en Israel. Adicionalmente, destaca el rollo del templo proveniente de la cueva 11, que es el más extenso, alcanzando una longitud de 8.5 metros. Lo que hace que el rollo de cobre sea aún más notable es su meticulosa descripción de los tesoros que se cree están escondidos desde la era del Segundo Templo. Los expertos creen que estos bienes incluyen objetos de oro y plata utilizados en rituales templarios. Sin embargo, las indicaciones sobre los lugares donde se alojan los tesoros son algo imprecisas, apoyándose en puntos de referencia como árboles y construcciones humanas, muchas de las cuales han podido transformarse con el paso del tiempo a causa de la erosión, inundaciones o terremotos. Esta ambigüedad es la razón por la que, a pesar de años de búsqueda por parte de arqueólogos y cazadores de tesoros, aún no se ha encontrado ninguno de estos tesoros. Además, este rollo guarda secretos que podrían estar relacionados con el fin del mundo y la renovación divina, aunque aún no hemos logrado desenterrar todo su contenido. Los textos también hacen alusión a la llegada de un día de juicio y la segunda venida. En el contexto de estas revelaciones, el Mar Muerto adopta un significado crucial. Su transformación no es solo un cambio físico, ya que simboliza una profunda significancia que va más allá de sus alteraciones geográficas y ecológicas. Representa una metáfora viviente de esperanza, renovación e intervención divina. Este cuerpo de agua, anteriormente estéril y sin vida, ahora comienza a presentar signos de resurgimiento y revitalización. Te invito a explorar más sobre estos textos y su impacto en nuestra comprensión del pasado y del futuro. Descubre el poder de la renovación a través de la sorprendente metamorfosis del Mar Muerto. No dejes que la desesperanza te paralice. Recuerda que incluso en las circunstancias más desafiantes hay cabida para el renacer. Así como este mar, antaño estancado y sin vida, ahora comienza a resurgir como un ecosistema vibrante. Nuestras propias vidas pueden experimentar cambios asombrosos surgidos de lugares que parecían imposibles de restaurar. La narrativa del Mar Muerto nos invita a reconsiderar lo que consideramos factible. Nos recuerda que en los momentos más oscuros siempre existe la semilla de la renovación. Este milagro
visible ante nuestros ojos, nos alienta a mantener la fe en la posibilidad de un nuevo comienzo, incluso en áreas donde nos sentimos derrotados. Bien sea desde un enfoque espiritual, representando la capacidad divina de revivir lo que parecía perdido, o desde una perspectiva histórica que refleja el cumplimiento de profecías, el relato del Mar Muerto es un testimonio poderoso de la resiliencia de la fe y la promesa de restauración. Así como este cuerpo de agua cambia, cuya transformación desafía las expectativas, se nos recuerda que con la conexión espiritual siempre hay una vía hacia la renacer, incluso en los rincones más áridos. Cada uno de nosotros puede experimentar una revolución en su vida, sin importar qué tan lejos hayamos llegado o cuán vacíos nos sintamos. La revitalización del Mar Muerto nos habla de la inquebrantable verdad de que, al tener fe, la restauración está al alcance de la mano. Además, esta transformación es una clara advertencia que nos insta a ser conscientes de nuestras acciones y del estado de nuestro entorno. Un lugar que fue símbolo de vitalidad ahora representa un llamado a reflexionar sobre cómo actuamos. Cada paso que demos hacia la conciencia y la acción puede traer consigo una nueva oportunidad de vida, tanto para el planeta como para nuestro propio ser. Es un momento imperativo para actuar antes de que sea demasiado tarde. Tomemos la inspiración del Mar Muerto y permitamos que nos guíe hacia la transformación en todos los aspectos de nuestra existencia. No esperemos más, el cambio empieza contigo. Hoy se presenta como un recordatorio contundente de las repercusiones que trae el descuido hacia nuestro entorno. Sin embargo, las recientes señales de recuperación del Mar Muerto transmiten también un mensaje de optimismo, redención y la posibilidad de restauración, incluso en circunstancias que parecen desesperadas. Este mensaje dual nos invita a actuar. Los cambios que están teniendo lugar en el Mar Muerto nos incitan a reflexionar sobre nuestra relación con la tierra y nuestra vida espiritual. Al igual que este lugar maravilloso está experimentando una transformación lenta pero significativa, nosotros también contamos con la capacidad de renovarnos. Sin embargo, es fundamental que este cambio sea deliberado. La recuperación del Mar Muerto nos recuerda que, a pesar de la desolación, siempre existe la oportunidad de renacer a través de una intervención espiritual, aunque también nos advierte que esta revitalización no es automática y requiere esfuerzos conscientes. La narrativa del Mar Muerto nos exhorta a ser más conscientes de nuestro impacto en el entorno, a vivir en armonía con lo que nos rodea y a preparar nuestros corazones para un renacer espiritual. Nos desafía a no esperar que las mejoras lleguen por sí solas, sino a tomar las riendas de los cambios que deseamos experimentar, ya sea en el mundo, en nuestras comunidades o dentro de nosotros mismos. Al observar esta asombrosa transformación, se nos recuerda que tanto el cambio a nivel global como en nuestra vida personal demanda dedicación, fe y compromiso. El mensaje es claro. Si desestimamos las lecciones del pasado y las señales de renovación que se nos presentan, podríamos arriesgarnos a repetir errores que nos han llevado a la desolación. Pero si optamos por actuar, restaurar y renovar, podemos contribuir a un futuro donde lo estéril florezca de nuevo y la vida brote en los lugares más inesperados. Te invitamos a apoyar este mensaje con un me gusta y a suscribirte al canal para que podamos seguir acompañándote en el descubrimiento de misterios. Además, algunas personas reciben bendiciones divinas a través de situaciones especiales en sus vidas, demostrando su amor incondicional y cuidado. La historia de Abraham es un ejemplo potente de esto. Descubre la fascinante historia de figuras que han moldeado la fe de millones. Desde los inicios de la humanidad,
hasta los relatos que perduran en la memoria colectiva, cada uno de estos personajes muestra las profundidades de la creencia y el sacrificio. Adéntrate en sus relatos y deja que la inspiración te lleve a reflexionar sobre tu propia vida. La figura de Abraham, conocido como el progenitor de tres grandes tradiciones espirituales, fue un hombre llamado por lo divino para abandonar su hogar en Mesopotamia y dirigirse a una tierra prometida. Dios le ofreció la promesa de ser el ancestro de una gran nación y que a través de él todos los pueblos de la tierra serían bendecidos. A pesar de su avanzada edad y la falta de descendencia junto a su esposa Sara, el milagro ocurrió cuando Abraham, a los 100 años, tuvo a su hijo Isaac, cumpliendo así la divina promesa. Una de las pruebas más significativas en la vida de Abraham llegó cuando se le solicitó ofrecer a su hijo en sacrificio. A pesar de la extrema dificultad de esta petición, su obediencia demostró su confianza en el plan divino, y en el instante crucial, Dios proveyó un carnero como ofrenda sustituta. Esta narrativa ejemplifica la fe y la obediencia, cimentando el destino de la nación de Israel a través del pacto establecido con él. El relato de Jacob, hijo de Isaac y Rebeca, se destaca por su transformación personal. Aunque inicialmente mostró actitudes engañosas, se convirtió en una figura central para el pueblo de Israel. Su famosa historia narra cómo usó su astucia para obtener la bendición de su padre, que originalmente pertenecía a su hermano mayor, Esaú. Encaminado a huir, Jacob tuvo un encuentro revelador mientras soñaba con una escalera que conectaba la tierra con el cielo, donde ángeles ascendían y descendían. En este momento, Dios le prometió bendiciones y la tierra en la que descansaba. Años después, experimentó un cambio radical al luchar con un ser divino. Este encuentro le hizo merecedor del nombre Israel, que significa el que lucha con Dios. Así nació la representación de las 12 tribus de Israel, reflejando que incluso aquellos que comienzan en el error pueden ser transformados mediante la fe. Moisés, otro pilar del liderazgo espiritual en la Biblia, fue elegido por lo divino para liberar a su pueblo de la opresión en Egipto. Su vida se convierte en un ejemplo poderoso de resiliencia y propósito, destacando la importancia de seguir la llamada divina, incluso en las circunstancias más adversas. La historia de cada uno de estos personajes representa el constante hilo de la fe, el sacrificio y la redención que resuena a través de las generaciones. Enganchado por estas narrativas, te invitamos a reflexionar sobre tu propio viaje de fe y las lecciones que puedes extraer de ellas. Descubre la historia inspiradora de figuras que desafiaron las adversidades y abrazaron su destino. La vida de Moisés comienza en un contexto sombrío, donde el faraón dictó la orden de eliminar a todos los bebés hebreos varones. Sin embargo, su madre, con valentía, lo colocó en una canasta y lo dejó a la deriva en el río Nilo. Así fue como la hija del faraón lo encontró y lo adoptó. Tiempo después, como adulto, Moisés fue testigo del sufrimiento que padecía su pueblo. Al observar cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, decidió actuar y acabó con la vida de su agresor. Temiendo por su vida, escapó a Madián, donde Dios le habló a través de una zarza ardiente y le encomendó regresar a Egipto para liberar a los israelitas. Aunque al principio mostró resistencia, Moisés se sometió a la voluntad divina. A través de prodigios, tales como la separación del Mar Rojo, guió a su pueblo hacia la libertad y recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. La historia de Moisés ilustra cómo lo común puede ser utilizado por lo divino para realizar hechos extraordinarios, liberando a su gente y estableciendo la norma que regiría la vida de Israel. Por otro lado, la narrativa de David
el menor de los hijos de Jesé, revela cómo Dios escoge a los menos esperados para grandes propósitos. Conocido en la historia por su confrontación con Goliat, el formidable guerrero filisteo, David, un simple pastor sin experiencia en el combate, utilizó solo una honda y una piedra para derribar al gigante, mostrando así una fe inquebrantable en Dios. Tras ser ungido rey de Israel, se destacó por su devoción, aunque no le faltaron desafíos, especialmente con el rey Saúl, quien lo perseguía. A pesar de las pruebas, David mantuvo su lealtad a Dios y buscó cumplir su voluntad. Uno de sus logros más memorables fue trasladar el Arca de la Alianza a Jerusalén, simbolizando su anhelo de glorificar a Dios en el centro de su nación. La vida de David es un reflejo del poder divino de usar a quienes el mundo considera insignificantes para llevar a cabo hechos grandiosos, mostrando una fe y valentía que iluminan su búsqueda de lo sagrado. Finalmente, encontramos la increíble historia de María, una joven judía originaria de Nazaret, elegida por Dios para dar a luz a Jesús, el Redentor del mundo. El ángel Gabriel se le apareció para revelarle que concebiría por obra del Espíritu Santo, marcando el inicio de una misión extraordinaria y transformadora. Al sumergirte en estas narrativas, te invito a reflexionar sobre el poder que reside en la obediencia, la fe y el amor, que continúan resonando a través de las generaciones y nos inspiran a perseguir un propósito mayor en nuestras propias vidas. Acepta una transformación en tu vida ahora mismo. La historia de María es un testimonio de fe y humildad. A pesar de las dificultades y el estigma social, ella aceptó con gracia el plan divino que se le presentó, convirtiéndose en la madre del Salvador. Su confianza y obediencia se reflejan en cada etapa de su vida, desde observar los momentos milagrosos de Jesucristo hasta permanecer leal a su lado tras su crucifixión, lo cual evidencia su devoción inquebrantable. Su relato acerca de aceptar la voluntad de Dios, a pesar del costo personal, resalta su importante papel en el propósito divino de redención. Por otro lado, la historia de Pablo, conocido anteriormente como Saulo, muestra un ejemplo asombroso de transformación radical. Este fariseo, que persiguió a los seguidores de Jesús con la firme convicción de que estaba cumpliendo su deber religioso, experimentó un extraordinario cambio en su vida. Durante su trayecto hacia Damasco, una luz celestial lo derribó y escuchó la voz de Cristo cuestionando sus acciones. Este evento marcó el inicio de su conversión, convirtiéndose en Pablo, uno de los más fervientes defensores del cristianismo. A través de sus 3 viajes misioneros, difundió el mensaje cristiano en el Imperio Romano, dejando un legado significativo a través de sus cartas, que hoy conforman una parte fundamental del Nuevo Testamento. Ambas historias iluminan el poder de la redención, mostrando que incluso los destinos más oscuros pueden transformarse en instrumentos de luz y esperanza. Asimismo, es importante reflexionar sobre las leyes espirituales que rigen nuestra existencia. Al igual que las leyes físicas que estructuran nuestro mundo, estas verdades invisibles son permanentes y necesarias. ¿Te has detenido a considerar cómo estas leyes pueden influir en tu vida? Ellas son igualmente esenciales para una vida plena y significativa. La invitación está abierta para que abraces esta nueva comprensión y permitas que marque un hueco en tu ser. Descubre el poder transformador de las leyes espirituales que rigen nuestras vidas y nos conducen hacia un propósito superior y una conexión más sólida con lo divino y nuestro entorno. Es fundamental entender que, al igual que las leyes físicas, estas normas espirituales son ineludibles y están siempre presentes, guiándonos en cada momento, sin importar nuestra conciencia de ellas. Considera la gravedad,
Este principio esencial y confiable de la naturaleza garantiza que, al sacar una tostada del tostador, no se eleve en el aire ni que el agua del grifo flote. Cuando tropiezas, no levitas como un astronauta, sino que eres regresado a la Tierra por esta fuerza constante. La gravedad opera ininterrumpidamente y su ausencia crearía un caos total. La atmósfera se disolvería en el espacio y todo lo que no esté sujeto a la Tierra se separaría, llevándonos a un desastre inimaginable. James Overdo, un físico de la Universidad de Towson, advierte que sin gravedad el universo sería plano y vacío, y en un giro aún más sombrío, nuestra existencia se extinguiría. No podemos escapar de sus efectos, sin importar cuánto deseemos lo contrario, y lo mismo sucede con las leyes espirituales. Estas normas espirituales, al igual que las físicas, son inmutables y funcionan de manera consistente, más allá de nuestras creencias o experiencias personales. El mismo poder que instituyó los principios de la materia, creó las normas que guían nuestra conexión con lo sagrado. Así como no podemos cuestionar la efectividad de la gravedad, las leyes que regulan nuestra relación con el divino son también innegables. Su esencia permanece, independientemente de nuestra voluntad. Entonces, ¿por qué frecuentemente pasamos por alto estas verdades espirituales? Te invito a reflexionar sobre su influencia y a permitir que iluminen tu camino. Te invito a considerar cómo las leyes espirituales influyen en nuestra vida, igual que las físicas nos mantienen arraigados a este mundo. Aunque aceptamos la existencia constante de leyes como la gravedad, a menudo ignoramos la sabiduría de las leyes espirituales, convencidos de que podemos eludir sus efectos. Sin embargo, estas normas son tan inalterables como las fuerzas físicas y tienen un papel crucial en nuestro camino. Ignorar la gravedad puede resultar en lesiones físicas, mientras que pasar por alto las leyes espirituales podría desencadenar rupturas en relaciones, vacío espiritual e incluso una desconexión eterna de lo divino. Las normas que Dios ha establecido nos sirven como brújula, llevándonos hacia una vida en armonía con su propósito. Una de las ideas fundamentales que debemos abrazar es el principio de cosechas lo que siembras. Esta ley se resume frecuentemente en frases como lo que va, vuelve o recibes lo que das. Sin darnos cuenta, las semillas que plantamos mediante nuestros pensamientos, acciones y palabras definirán lo que cosecharemos. El apóstol Pablo nos advirtió: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Este principio es válido tanto para lo bueno como para lo malo. Si sembramos rectitud, recogeremos misericordia y bendiciones. Pero si sembramos maldad, lamentablemente cosecharemos destrucción y sufrimiento. El amigo de Job, Elifaz, lo entendió al decir que los que labran iniquidad y siembran problemas, eso mismo recogerán. La esencia de esta ley radica en que nuestras acciones tienen repercusiones. Lo que decidimos sembrar, sin importar si es positivo o negativo, en última instancia, retornará a nosotros. La Biblia también refuerza esta verdad a través de las palabras de Jesús, que afirman que un árbol bueno no puede dar fruto malo, ni un árbol malo dar buen fruto. Comienza sembrando bondad en tu vida y verás cómo florecen la paz, la alegría y la rectitud. Si deseas cosechar frutos positivos, lo primero que debes hacer es plantar semillas de generosidad, amabilidad y verdad. Es importante recordar que lo que siembras no brota de inmediato. Uno de los más comunes desengaños es que los efectos de nuestras acciones no son siempre inmediatos. A veces realizamos buenas acciones y no observamos recompensa, mientras que otros continúan haciendo el mal sin sufrir consecuencias. En este proceso,
debemos entender que las semillas requieren su debido tiempo para dar fruto, y el periodo de espera puede ser desalentador. El rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, reflexiona sobre esta dificultad. Cuando no se ejecuta a tiempo un juicio sobre una mala acción, el corazón de las personas se inclina hacia la maldad. Sin embargo, Salomón también subraya que, aunque los malvados puedan prosperar temporalmente, los beneficios de la rectitud son mucho más valiosos. Aquellos que temen a Dios recibirán recompensas a largo plazo. Es cierto que a veces los justos enfrentan sufrimientos, mientras los impíos parecen prosperar, pero la ley de siembra y cosecha se llevará a cabo en el tiempo divino. Aunque la recolección pueda tardar, su llegada es segura. El mensaje es evidente: continúa sembrando en lo bueno y confía en que lo divino brindará su cosecha de bendiciones, sin importar cuán larga sea la espera. Por otro lado, es fundamental comprender que el pecado no solo resta, sino que también aniquila. No es simplemente una infracción menor, sino una fuerza devastadora que arrasa con todo. Es como eliminar por completo un saldo bancario en lugar de simplemente retirar una cantidad. A través del profeta Ezequiel, Dios señala que aquel que es justo, pero se torna hacia el pecado, perderá toda su rectitud, mientras que el malvado, que se arrepiente, encontrará restauración. Así lo expresó Pablo: el resultado del pecado conduce a la destrucción. El llamado es claro: elige sembrar en lo bueno y permite que el tiempo, en su curso, revele la abundancia que vendrá. La vida presenta decisiones que tienen un impacto profundo más allá de nuestro tiempo en este mundo, afectando nuestra salud espiritual y nuestra conexión con lo divino. Es esencial que reconozcamos este principio y actuemos en consecuencia. El sacrificio de Jesús en la cruz expió nuestras transgresiones, pero dicho principio espiritual exige que constantemente busquemos alinearnos con la voluntad de Dios. No debemos considerar que la bondad del pasado nos sostendrá en nuestras acciones presentes. Cada instante nos brinda la opción de optar por la vida en lugar de la muerte y la rectitud en vez de la transgresión. La justicia divina nos transforma profundamente. En el libro de Malaquías, Dios se presenta como el fuego del orfebre, depurando y perfeccionando a su pueblo, al igual que el oro y la plata, eliminando lo impuro y moldeándolos para que sean verdaderos hijos suyos. Este camino de transformación puede resultar incómodo, pero las recompensas son invaluables. Dios asegura que aquellos que lo reverencian y buscan la rectitud serán considerados sus preciados tesoros. Gracias al sacrificio de Cristo, tenemos la oportunidad de compartir en su justicia, como bien menciona Pablo, al afirmar que no se trata de la justicia que proviene de la ley, sino de aquella que se alcanza a través de la fe en Cristo, una justicia que proviene de Dios mediante la fe. Es momento de actuar y permitir que esta transformación ocurra en nuestras vidas. La justicia, según Filipenses 3:9, nos acerca a la esencia divina, alineándonos con sus intenciones y propósitos, lo cual genera paz, unidad y alegría en nuestras vidas y en nuestro entorno. Isaías anticipó una época en la cual la rectitud otorgaría tranquilidad y seguridad eternamente. Esta transformación no se limita a nuestra existencia temporal, sino que tiene repercusiones eternas. Al aprender a vivir en consonancia con el plan divino de Dios, abrazamos principios espirituales que son fundamentales: la ley de siembra y cosecha, el tiempo de las consecuencias, la naturaleza nociva del pecado y el poder transformador de la justicia. Estos principios no son opcionales, son el diseño que Dios estableció para el funcionamiento del universo y continúan vigentes, independientemente de nuestras creencias. Ignorarlos no altera su esencia, al igual que la gravedad actúa sin depender de nuestra fe.
Estamos llamados a vivir conforme a estas pautas, reconociendo su influencia y acogiendo su sabiduría en nuestro día a día. Nuestras acciones, decisiones y palabras son las semillas que sembramos en el mundo, y el tipo de cosecha que obtendremos dependerá de estas plantaciones. Por eso, es esencial que elijamos plantar semillas de justicia, buscando vivir en armonía con el propósito divino y confiando en su tiempo. A través de su poder transformador, creceremos hasta convertirnos en las personas que Él nos ha creado para ser. Al adherirnos a estas leyes, podremos experimentar una vida plena de propósito, paz y satisfacción, sabiendo que el diseño de Dios para nosotros siempre es bondadoso, fiel y verdadero. No dejemos pasar estas valiosas ocasiones de vivir plenamente su plan en nuestras vidas, tanto en el presente como en la eternidad. El concepto de la ley en la Biblia se refiere a los estándares divinos que gobiernan la conducta de quienes pertenecen a su reino. Esta ley consta de reglas, mandamientos y principios establecidos por Dios que facilitan una convivencia armónica conforme a su voluntad. Comprender cómo Dios define su ley es crucial, ya que afecta directamente nuestra percepción espiritual y nuestra relación con Él. Según las Escrituras, las leyes de Dios son: descubre cómo las enseñanzas divinas pueden transformar tu vida. Las leyes que se encuentran en las Escrituras no son meras creaciones humanas, sino reflejos sagrados de la esencia y el carácter de Dios, proporcionando un marco para una existencia justa, bondadosa y recta. El apóstol Pablo las describe como sagradas, resaltando que tanto la ley como los mandamientos son justos y buenos, tal como se menciona en Romanos 7:12. Al profundizar en el contexto, también menciona que la ley es de naturaleza espiritual, como se cita en Romanos 7:14, indicando que trasciende un simple conjunto de normas y se presenta como una herramienta espiritual destinada a moldear nuestro ser y acercarnos a la divinidad. El rey David también elogia la ley divina en Salmo 19:7-11, donde describe la ley del Señor como perfecta y capaz de convertir el alma. A través de sus palabras podemos apreciar la grandeza de los estatutos, mandamientos y juicios de Dios que tienen la función de guiar, proteger y bendecir a su pueblo. Estas enseñanzas no limitan, sino que otorgan libertad, conducen a una transformación espiritual y a una conexión más íntima con Dios. Desde una perspectiva bíblica, el conjunto de leyes divinas es un sistema integral que abarca mandamientos, estatutos y juicios, dirigidos no solo a una nación o grupo en particular, sino a toda la humanidad. Desde el inicio, Dios otorgó estas leyes a los primeros seres humanos, estableciendo principios que seguirían siendo pertinentes a lo largo del tiempo. La razón detrás de la entrega de estas leyes es clara. Están diseñadas para nuestro bienestar. En Deuteronomio 10:13 se escucha a Moisés instar: cumple los mandamientos del Señor y sus estatutos que te ordeno hoy para tu bien. Permitir que estas directrices guíen nuestras vidas nos ofrece la oportunidad de experimentar una existencia enriquecedora y plena. Descubre la esencia de las leyes divinas, que no son pesadas ni arbitrarias. Su objetivo es guiarnos hacia una vida plena y justa, conforme a lo que Él desea. Estas normas funcionan como reglas familiares, creadas por un padre amoroso que anhela lo mejor para sus hijos. A través de ellas, podemos discernir las prioridades del Altísimo, aprender a manifestar amor entre nosotros y comprender la verdadera naturaleza de la rectitud. Las leyes divinas actúan como un escudo y un faro, delineando claramente lo que es correcto y lo que constituye un error. En Deuteronomio 6:17-18
se enfatiza la importancia de cumplir con estos mandamientos de manera minuciosa, pues están destinados a nuestro bienestar, orientándonos hacia una vida próspera. Además, en Mateo 11:30 y 1 Juan 5:3 se nos recuerda que las instrucciones del Señor no son gravosas, a pesar de lo que algunos puedan pensar, ya que conducen a la serenidad, la alegría y la vida eterna. Aunque se suele considerar a los 10 mandamientos como el núcleo de la ley divina, no son las únicas regulaciones que recibimos. Funcionan como las bases sobre las cuales se sustentan todos los demás preceptos. Al grabar estos mandamientos en tablas de piedra, el Señor cimentó un marco integral para las relaciones humanas, tanto con Él como con nuestros semejantes. Estas normas eran ya reconocidas y observadas mucho antes de la creación del antiguo pacto en el monte Sinaí. Sin embargo, los 10 mandamientos no son un conjunto exhaustivo. Existen numerosas otras leyes en la Biblia que tocan diversos aspectos de nuestra existencia, desde cómo debemos comportarnos en el matrimonio hasta cómo debemos tratar a los menos afortunados y honrar a nuestros padres. Algunas son aplicables a todos, mientras que otras son específicas del antiguo pacto y de la nación de Israel. Un ejemplo es la ley del matrimonio, una de las primeras que Dios estableció en Génesis 2:24, donde declara que un hombre abandonará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, formando así una sola carne. Es momento de reflexionar sobre cómo estas leyes moldean nuestras vidas y de abrir nuestro corazón a la sabiduría que nos ofrecen. Descubre cómo el diseño divino del matrimonio y las leyes de limpieza siguen siendo relevantes en nuestra vida. Desde tiempos inmemoriales, el matrimonio ha sido concebido como la unión entre un hombre y una mujer, una relación fundamentada en el amor mutuo, el respeto y la igualdad. La narrativa de la creación revela que, al notar la soledad de Adán, Dios decidió crear para él a una compañera, no solo como ayudante, sino como una socia de plena dignidad y propósito. Este principio esencial nos muestra cómo se pensó que hombres y mujeres colaborarían en armonía como cuidadores de la tierra. La importancia de esta unión fue reafirmada por Jesús en su conversación con los fariseos sobre el divorcio, donde, al citar el Génesis, dejó claro que el matrimonio es una unión sagrada, que lo que Dios une, nadie debe separar. Aunque no todos están destinados al matrimonio, aquellos que eligen este camino deben ceñirse al diseño divino para fomentar la estabilidad en sus hogares y en la sociedad. En las Escrituras, el matrimonio trasciende un mero acuerdo social, pues se trata de un pacto espiritual que refleja el amor de Dios hacia su pueblo. En cuanto a las leyes sobre alimentos limpios y no limpios, estas se entregaron a los israelitas en Levítico y Deuteronomio, pero también tienen raíces que se remontan a la época de Noé, cuando Dios le ordenó llevar 7 pares de animales limpios y un par de no limpios al arca. Estas leyes buscan establecer una distinción entre lo sagrado y lo que no es aceptable ante los ojos divinos. Aunque algunos sostienen que estas normativas eran ceremoniales y carecen de validez hoy en día, es crucial reconocer que todos los mandatos de Dios reflejan su pureza y santidad, un recordatorio contundente de que debemos ser santos, tal como se nos instruye en 1 Pedro 1:16. Impulsa tu vida a un nuevo entendimiento sobre la relación entre las enseñanzas bíblicas y cómo se aplican en nuestros días. Si bien los cristianos ya no están sujetos a los rituales ceremoniales establecidos en las Escrituras, el concepto de pureza y la necesidad de mantenerse alejado de lo que es inmoral continúa siendo relevante. Estos preceptos incluyen no solo los principios morales y espirituales, sino también leyes civiles y ceremoniales que fueron dispuestas originalmente para la nación de Israel.
Dichas regulaciones abarcaban desde las ofrendas hasta la justicia social y las sanciones. Las leyes relacionadas con los sacrificios tenían un propósito educativo, ayudando al pueblo a comprender la expiación y las repercusiones del pecado. No obstante, tales normativas son parte del antiguo pacto que se consumó en el sacrificio definitivo de Cristo. Por su lado, las leyes civiles se implementaron para asegurar un orden justo entre los israelitas y establecían disposiciones sobre herencias, sanciones por delitos y la manera de tratar a los extranjeros y a los más desprotegidos. Aunque estas reglas no pueden ser aplicadas de manera directa en la actualidad, ya que no vivimos en una nación teocrática, ofrecen valiosas enseñanzas sobre la justicia, la compasión divina y el interés por los sectores vulnerables. Con la llegada del nuevo pacto, que se ratificó a través de la muerte y resurrección de Cristo, ciertas regulaciones del antiguo pacto, como el sistema sacrificial y las normas ceremoniales, ya no nos rigen. Como se menciona en Hebreos 8:7-8, el antiguo pacto tenía limitaciones que el nuevo pacto busca superar, otorgándonos una comprensión más profunda y completa de la voluntad de Dios. Sin embargo, muchos de los preceptos morales, como los 10 mandamientos, siguen siendo válidos. Jesús subrayó la relevancia de la ley en Mateo 5:17, indicando que no vino a eliminar las enseñanzas, sino a cumplirlas. Además, señaló que aquellos que quebranten incluso los mandamientos menores y enseñen a otros a hacer lo mismo, serán considerados los menos en el reino de los cielos. Mateo 5:19. Las leyes morales reflejan el carácter inmutable de Dios, y Cristo enseñó sobre la necesidad de amar a Dios y a nuestro prójimo, un resumen de toda la ley. Mateo 22:37-40. Como creyentes, estamos llamados a vivir según estos principios, que invitan a una vida coherente y llena de amor. Te animo a que examines y apliques estos conceptos en tu vida diaria, buscando siempre ese amor que trasciende y enriquece nuestras relaciones. Los festivales establecidos por Dios para su pueblo, como el Sábat, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, poseen un significado profundo y espiritual que a menudo se malinterpreta en la actualidad. No son simplemente costumbres judías, sino que en realidad reflejan aspectos cruciales del plan redentor divino, desde el sacrificio de Cristo hasta su prometida venida. Jesús y sus seguidores continuaron participando en estas fiestas, no como un requisito legal, sino como una forma de captar el propósito divino para la salvación. Estos eventos anticipan sucesos futuros en la historia de la redención y aún poseen valor para los creyentes en tiempos modernos. Por ejemplo, el Sábat simboliza el descanso y la paz definitiva que se halla en Cristo, tal como se menciona en Mateo 11:28. Esto plantea una interrogante significativa. ¿Qué implican realmente las leyes de Dios? Estas engloban un conjunto de mandamientos y principios que reflejan el carácter y la intención divina hacia la humanidad. Mientras algunas reglas eran específicas del antiguo pacto y ya no aplican de manera directa, los principios morales y espirituales que las fundamentan siguen siendo cruciales para todos los creyentes. Las enseñanzas de Dios, ya sean sobre el matrimonio, la alimentación o la justicia, no son caprichosas, están diseñadas para armonizarnos con su voluntad, fomentar vidas justas, protegernos de daños y guiarnos en nuestro crecimiento espiritual. En última instancia, es fundamental que todos nos cuestionemos sobre nuestro amor por Dios. Si realmente afirmamos amarlo, la mejor manera de demostrarlo es a través de nuestra obediencia a sus mandamientos, como se menciona en Juan 14:15. Tal como destacó el apóstol Juan, el amor de Dios se manifiesta en que guardemos sus mandamientos, los cuales no son una carga.
Te invito a reflexionar sobre esto y a acercarte más a la esencia del mensaje divino en tu vida cotidiana. La ley de Dios representa una invitación a vivir de acuerdo con su propósito, experimentar su amor y reflejar su gloria en el mundo. Es un llamado a llevar vidas santas, a amar sinceramente a los demás y a caminar en la verdad establecida por su palabra. Aunque a veces se percibe de manera errónea o como una carga, la ley es una manifestación de la santidad, la justicia y el amor divinos. Funciona como una herramienta que nos permite vivir en armonía con la voluntad de Dios y crecer en lo espiritual. No es una carga, sino un regalo que nos guía hacia una relación más profunda con nuestro Creador. Al aceptar y seguir los mandamientos de Dios, encontramos un alineamiento más cercano con el propósito que tiene para nosotros, cumpliendo así el llamado de su pueblo elegido. Esta ley nos otorga libertad, no la superficial que ofrece el mundo, sino una libertad genuina que surge de vivir conforme a su voluntad, donde hallamos alegría, paz y vida eterna. En cuanto a las prioridades divinas, Jesús frecuentemente señalaba las diferencias marcadas para resaltar lecciones esenciales. Un claro ejemplo de esto es su comparación entre las pequeñas especias que los fariseos cuidadosamente diezmaban y lo que realmente importa: la justicia, la misericordia y la fe. Este contraste nos invita a reflexionar sobre lo que verdaderamente debemos aprender. Durante su ministerio, Jesús tuvo que lidiar con la feroz oposición de los líderes religiosos de su época, particularmente de los escribas y fariseos, quienes sentían celos de su popularidad y trataban de atraparlo con sus palabras. Algunos pensaban que sus afirmaciones eran inalcanzables, mientras que otros reconocían la obra divina detrás de sus milagros. En los últimos momentos de su ministerio, Jesús se enfrentó audazmente a los escribas y fariseos, reconociendo su autoridad como intérpretes de la ley, pero condenando al mismo tiempo su hipocresía, su búsqueda de poder y reconocimiento, su justicia superficial y su rechazo a los verdaderos mensajeros de Dios. En Mateo 23 pronunció 8 lamentos contra estos líderes religiosos, cada uno dirigido a una falencia específica en su carácter. Especialmente relevante para nosotros hoy es el 5º lamento que dice: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmaban». Te invito a reflexionar sobre el significado de vivir con autenticidad y amor, y a considerar cómo las enseñanzas de Jesús pueden transformar tu vida. Descubre la verdad detrás de lo que realmente importa. Es fundamental prestar atención a las cuestiones de justicia, compasión y fe, más allá de los rituales minutamente observados. En el pasaje de Mateo se señala cómo los fariseos se enfocaban excesivamente en el diezmo de insumos triviales, mientras pasaban por alto lo esencial. Aquí, el término griego que significa más pesado se utiliza para resaltar esa desconexión entre detalles menores y los principios que realmente reflejan el corazón de Dios. Este contraste sugiere que el Creador da más valor a la justicia y a la misericordia que a la rigurosidad en las normas sobre el diezmo. Aunque esta práctica es valiosa, no debería eclipsar lo que de verdad tiene peso en sus corazones. La perspectiva divina sobre lo que tiene verdadero peso es ilustrativa. En Isaías se habla de la capacidad de Dios para medir el agua del mundo como si fuera simple. Lo que nosotros valoramos hoy, como el éxito o el prestigio, se considera insignificante en comparación. Lo que realmente importa en el juicio de Dios son las intenciones y acciones de las personas, un recordatorio de que nuestras visiones pueden distorsionarse. Es importante reflexionar sobre lo que verdaderamente sostiene nuestros corazones y nuestras acciones,
asegurándonos de que nuestras prioridades se alineen con lo que Dios estima. Así que, en tu camino diario, ten presente lo que realmente significa caminar en justicia, practicar la compasión y vivir con fe. Es fascinante observar que la palabra baris se menciona en dos pasajes significativos de Mateo 23:4, donde Jesús reprende a los fariseos por imponer cargas pesadas a los demás, mediante reglas y tradiciones que trascienden la intención divina, transformando la ley en una carga en lugar de un regalo. Estos líderes imponen normativas adicionales mientras a menudo no las cumplen. En contraposición, el apóstol Juan afirma en 1 Juan 5:3 que el amor de Dios consiste en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La esencia de la ley divina, en su forma auténtica, no es opresiva. Busca nuestro bienestar, conduciéndonos hacia la paz verdadera y la rectitud, reflejando lo que se expresa en Miqueas 6:8. Muchos eruditos sugieren que las palabras de Jesús sobre la justicia,